Buenos días, hermanos. Hoy el Señor ha puesto un mensaje para ustedes y para mí también, por darle algún título, porque la palabra de Dios no tiene en realidad títulos. Le he denominado Aliento para los necesitados. Está basado en el Salmo 9:18, como primera lectura. Dice: porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Claro que el valor práctico de este texto depende en mucho de la persona que lo necesita o lo necesite. Por ejemplo, las luces a lo largo de una pista de aterrizaje son para el piloto necesarias. Es más, son no nada más necesarias, sino indispensables. En una película que recuerdo haber visto hace ya mucho tiempo, del viejo oeste, veía yo que para el Apache el rastro significaba pues algo muy importante, porque ellos para eso tenían ese instinto, esa manera de buscar lo que necesitaban, seguir el rastro. Para ellos significaba mucho. Su ojo estaba entrenado para saber cómo seguirlos, esos rastros. Sin embargo, veía yo que no significaba una décima parte para el hombre blanco. Hay otra expresión que pudiéramos hacer, por ejemplo, la visión de un faro. Pues es alentadora para el marinero cuyo barco es llevado de un lado para otro, porque así se comporta el mar. Así que es una ayuda ese faro para él. Así los cristianos, si se encuentran en necesidad o en prueba, pueden acogerse a esta promesa que hemos leído en un principio y vivir de acuerdo como lo dice su contenido. El necesitado no será olvidado para siempre. No para siempre será olvidado, dice el menesteroso. Recordemos que la palabra menesteroso es tener necesidad. No es lo mismo pobreza que menesteroso. Porque el menesteroso es aquel que tiene necesidad con angustia, con una necesidad, en este caso, para tener una comunión con el Señor. La pobreza, pues también relata algo importante. Pero aquí vamos a ver en un principio que conforme a esta promesa de no ser olvidado para siempre, es una promesa del Señor. Mire, quizás tú en tu vida has sido olvidado, ¿sí? Todos nosotros quizás hemos sido olvidados en alguna ocasión por una amistad. Hay quien que tiene hasta familiares que ya no le hablan por ser cristiano. A esto a veces puede lastimarnos, pero quiero decirte que la promesa es que no serás olvidado nunca porque tienes necesidad. Luego dice la palabra: no perecerá, de los pobres no perecerán para siempre, ¿sí? Es la esperanza de los pobres que no perecerán para siempre. ¿Por qué la esperanza de los pobres? Bueno, recordemos lo que dice ahí la palabra de Dios en Mateo capítulo 19 de 16, del 16 al 23, es correcto. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios.
Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Aquí la palabra nos habla de que aquel que tiene su corazón en las posesiones, difícilmente va a entrar en el cielo. Pero quiero decirle algo. Aquí no nos habla también no de este tipo de riqueza, no de este tipo de pobreza, las posesiones que podemos adquirir en el mundo. Porque hay gente que puede tener mucho y ser pobre. Y hay personas que son pobres, pero son ricos en el Espíritu Santo, porque tienen a Cristo Jesús en su corazón. O quizás tú también puedas pensar que has sido desengañado. Yo recuerdo que en una ocasión invité a una persona a una iglesia. No quiero decir nombre porque no se trata de exhibir a nadie. Pero este joven me dijo que no, que él estaba desengañado porque él creía que nosotros éramos otra cosa, que lo que había dicho el pastor se sentía desengañado, se sentía defraudado hasta cierto punto. Bueno, no somos perfectos, podemos aún predicando la palabra defraudar a alguien. Pero ahorita aquí nos ha dicho la palabra que el Señor nos ha dado la oportunidad de quitarnos dos tristes temores. Temores que nos han sido sugeridos, vamos a decirlo así, de un modo natural por lo que hemos experimentado en la vida. Pero el Señor nos dice, no serás olvidado para siempre. Y quiero decirte que esto de no olvidarse el Señor de ti, de mí, no es ni en el final, ni en la tribulación, ni en el dolor. Quiero decirte que ni en la hora de este encierro. Para esto quiero decirte que una hermana me envió un texto que me interesó mucho, que yo no lo recordaba. Isaías 26 del 20 y 21. Dice así, anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Palabras muy duras, pero quizás estamos viviéndolas en este momento. Las autoridades nos dicen, enciérrate, pero ¿sabe qué? La gente es necia y no quiere guardar ese momento en su hogar. ¿Van sin momento? Son ya más de un mes. Bueno, es necesario para el bienestar de nuestra vida y la vida de los demás. A veces no importa tanto nuestra propia vida, sino lo que pueda afectar a otros. Pero
el Señor tampoco, como decía, ni en la muerte. Hay una promesa hermosa para nosotros en Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta promesa es una promesa hermosa para nosotros que somos hijos de Dios, que guardamos la palabra de Dios, que creemos en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Dice también que ni nuestra esperanza perecerá. Claro que no. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Bueno, quizás nos hable de esto lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Dice el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Cuando expresa para vosotros, no se está expresando sencillamente nada más para un grupo, sino todo aquel que ha confesado a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Sí? Hemos visto esta mañana dos promesas dulces, que no seremos olvidados para siempre, ni seremos dejados de lado. No, el Señor no va a pasar y dejarnos ahí. Siempre nos dará una oportunidad de arrepentirnos, de ponernos a cuentas, de obedecer, de darle lugar al Señor Jesucristo, el lugar que le corresponde. Porque no pasará de lado el Señor, ni nuestra esperanza perecerá. Nunca. Porque dice, para siempre no serás decepcionado. El mundo te puede decepcionar. El Señor Jesucristo jamás. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Palabras hermosas del Señor Jesucristo. Él está dispuesto, está con los brazos abiertos. Nos está diciendo que nosotros somos necesitados. Sí, yo necesito al Señor Jesucristo. Yo sé que usted necesita al Señor Jesucristo. Aún en estos momentos de prueba, de encierro, quizás es cuando más sentimos la necesidad. Pero muchos pierden el camino y se olvidan que hay un Dios de clemencia, que no se olvidará de nosotros, de los menesterosos, y que nos hará ricos, quitará nuestra pobreza espiritual. Hermanos, yo les invito esta mañana a que mediten este pasaje que hemos visto y que le dé ese lugar al Señor que merece. No salga si no es necesario, hermano. Guárdese en su lugar. Es necesario que estemos pendientes a las autoridades, porque la palabra de Dios dice que nos sujetemos a ellas. Así como Cristo nos habla y nos dice que estará con nosotros por siempre, con los brazos abiertos, para cuando dice cenaré con vosotros, es un momento íntimo de comunión con nosotros. A eso se refiere. El Señor está con usted y está conmigo. Dios le bendiga. Hermano, que Dios le guarde y le proteja. Amén.